Bueno, pues bienvenidos a la práctica de la materia de termodinámica, de termodinámica avanzada. Y antes de empezar, hoy vamos a hacer un repaso de los conceptos más importantes para resolver la guía 1. Antes de empezar, a mí me gustaría, dado que esto es una materia que trata muchos temas, me gustaría empezar con un brevísimo pantallazo de los temas que se van a discutir en la práctica, que son básicamente los temas que se van a ver en la teórica, quizá un poco menos. La teórica seguramente va a abarcar bastante más que la práctica. Pero, bueno, eso, me gustaría darles un breve pantallazo de lo que vamos a ver, um, muy por arriba, en parte también porque las mismas guías están en construcción ahora mismo, así que tampoco voy a poder entrar en muchísimo detalle. Pero bueno, entonces, esta materia, como ya todos tienen muy presente, el tema de la materia es hablar de desarrollos, temas actuales de investigación que tienen mucho que ver con la termodinámica. La termodinámica juega un papel muy importante. Entonces, esto es una miscelánea de temas. Y bueno, y acá entré en la pestaña de la página de la materia sobre guías y vamos a hacer una brevísima descripción de qué va cada guía, o al menos cada grupo de guías. Bueno, la primera guía, las primeras dos guías son de repaso. La primera es de probabilidades y la segunda es de un repaso de termodinámica, sobre todo desde el punto de vista de ah, máquinas térmicas y cosas relacionadas. En la tercera guía ya vamos a entrar en temas un poco más nuevos. Bueno, en realidad no tanto, porque vamos a hablar de la relación entre entropía e información, que es algo de lo que un poco ya han escuchado hablar en Teórica 3, pero aquí, bueno, pues lo vamos a ver un poco más en profundidad. Y en particular, a mí esta es una guía que me hace mucha ilusión, porque vamos a hacer un problema mítico de Juan Sanela, que supongo que muchos ya les suena este problema, que es el problema famoso de calcular la entropía de Moby Dick. Bueno, a mí me hace mucha ilusión que hagamos este problema. Después, en la guía 4, vamos a hablar de este tema de las relaciones de trabajo clásicas. Un poco el tema de esta guía es, ustedes saben que la segunda ley de la termodinámica es una cosa que no es, o sea, es una ley estadística, si se quiere. O sea, nos dice, o sea, se cumple siempre en sistemas que tienen un número de partículas muy grande del orden del número de Avogadro. Pero a nadie le sorprende si yo le digo que si empezamos a achicar el tamaño del sistema, podemos, o sea, si agarramos un sistema lo bastante chico, podemos observar violaciones de la segunda ley. Por ejemplo, bueno, cuando uno empieza a tratar de estudiar procesos que involucran moléculas biológicas, por ejemplo, ahí se pueden observar violaciones de la segunda ley. Entonces, las relaciones de trabajo lo que hacen es constreñir de forma precisa qué forma pueden tener estas violaciones de la segunda ley. Esto es lo que vamos a ver en la guía 4. En la guía 4, a mí me gustaría, a poder ser, todavía no está hecho esto, pero me gustaría, si pudiéramos ver algún modelo sencillo de un motor molecular. Porque los motores moleculares son motores que operan más o menos a estas escalas donde son relevantes las relaciones de trabajo clásicas, y son cosas muy interesantes. Por ejemplo, acá tengo un video que seguramente muchos ya lo han visto y lo conocen mejor que yo seguramente, que es el video, una simulación de lo que hace la kinesina, que es un motor molecular que opera dentro de una célula, transportando material a lo largo del esqueleto, de estos microtúbulos que formarían como el esqueleto de la célula, este video. Que la kinesina parece un ser vivo que se mueve, o sea, camina por el microtúbulo arrastrando una carga. Bueno, esto, el estudio de los protones moleculares es algo que con Esteban seguramente, bueno, en el libro está, así que me imagino que lo van a tratar en detalle. Vamos a ver si en la práctica podemos meter también algún problema de este tema. Bueno, después las tres guías siguientes, las guías 5. Las tres guías siguientes, las guías de la 5 a la 7, también tratan del mismo tema.
de qué ocurre con las leyes de la termodinámica cuando uno considera un sistema chico. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser tratar estos sistemas chicos con las leyes de la física cuántica. Bueno, estas guías se enmarcan en el tema de la termodinámica cuántica, que es un tema que es muy amplio, tiene muchas ramificaciones. Parte de este tema también involucra tratar de derivar las leyes, los principios de la física estadística a partir de las leyes de la física cuántica. Bueno, no sé si vamos a poder hablar de eso, pero a mí me gustaría también poder hablar de eso en la práctica. Así que bueno, estas 3 guías van a hablar de eso, de termodinámica de sistemas pequeños estudiados desde el punto de vista cuántico. Y por último, la última guía, que es una guía nueva en esta materia, es la guía de termodinámica de agujeros negros, que bueno, ya sabemos que muchos de ustedes no cursaron, seguramente muchos de ustedes no cursaron relatividad, no pretendemos que ninguno sepa relatividad, vamos a tratar de rescatar del tema de la termodinámica de agujeros negros aquellas cosas que se pueden entender sin tener un background de relatividad ni de teoría cuántica de campos. Hay algunas cosas, quizá, que involucran creerse un par de cosas que hay que dar por hechas, pero una vez uno se cree un par de cosas, hay ciertos aspectos de la termodinámica de agujeros negros y cosas relacionadas que son muy sencillas y se pueden entender fácilmente. Entonces vamos a tratar de hacer problemas que hablen de eso. Bueno, la termodinámica de agujeros negros es un tema importantísimo dentro de la física que involucra la gravedad, porque es como una ventana. O sea, ustedes saben que la forma como Planck descubrió la física cuántica fue haciendo termodinámica de un cuerpo negro. Bueno, la termodinámica muchas veces sirve como una especie de microscopio a lo que ocurre a escala microscópica. Bueno, pues la termodinámica de agujeros negros ahora mismo se considera como la mejor ventana que hay a lo que debería ser una teoría de gravedad cuántica. Así que es un tema muy importante dentro de todo este ámbito de la gravedad cuántica. Bueno, eso sería, ya está, todo respecto a este pantallazo que les quería dar de lo que vamos a ver en la práctica de la materia. No sé si hay consultas hasta ahora. Buenísimo. Genial. Bueno, si no hay consultas, entonces arrancaríamos ya con el tema de la guía 1. Que es el tema de termodinámica avanzada. A ver. Bueno, supongo que están viendo el PDF que tengo acá en la pantalla. Y bueno, entonces vamos a repasar un poco. Lo que vamos a explicar va a ser básicamente las cosas que explicó perfectísimamente bien Esteban en la primera clase, quizá poniendo más el foco y explicando más en detalle algunos aspectos que son importantes para la guía. Entonces, empecemos recordando qué es una variable aleatoria. O sea, una variable aleatoria es una forma de asignar un número al resultado del experimento. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de lo que podría ser una variable aleatoria sería, por ejemplo, si yo tiro un dardo, o sea, supongo que la palabra dardo no es solo del español de España, supongo que la usan en Argentina. Si yo tiro un dardo a una diana, una posible variable aleatoria, o sea, si el experimento es tirar un dardo, una posible variable aleatoria es la distancia entre el lugar. Sean, Sí. un poquito más de zoom por ahí, para que se vea más grande. Bien, bien. ¿Así se ve mejor? ¿O se ve igual? Sí, perfecto. No, está joya. ¿Bien? Perfecto. Bueno, una posible variable aleatoria sería, si el experimento es tirar un dardo, una posible variable aleatoria sería la distancia entre el lugar donde cae el dardo y el centro de la diana, por ejemplo. Otro ejemplo, si el experimento es tirar una moneda, una posible variable aleatoria es la que le asigna el valor 1 al resultado cara y el valor 0 al resultado cruz. O sea, la idea de la variable aleatoria es que es algo, una forma de asignar un número al resultado de un experimento.
Bueno, entonces, si yo tengo una variable aleatoria x, digamos, entonces la función de probabilidad acumulada es esta función que a cada número real x chiquita le asigna la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula, el valor que tome, sea menor a x minúscula. Eso es la función de probabilidad acumulada. La probabilidad, la f de x chica, es la probabilidad de que mi magnitud tome un valor menor a x chica. Bueno, entonces la derivada de la probabilidad acumulada es lo que se llama la densidad de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que mi variable tome un valor entre a y b, bueno, esa probabilidad va a ser la probabilidad de que la variable sea menor a b, que es esta f de b, menos la probabilidad de que sea menor a a. Y bueno, con esta definición de la densidad como la derivada, esto lo puedo reescribir como esta integral. Así que esta integral, esto nos dice que podemos interpretar la densidad de probabilidad, o sea, podemos interpretar esto que hay acá adentro como la probabilidad de que mi variable tome un valor entre x chica y x más diferencial de x. Bueno, esta f chiquita es la densidad de probabilidad y esta noción de densidad de probabilidad se generaliza a varias variables. Por ejemplo, si yo tengo dos variables x e y, la densidad de probabilidad para estas dos variables se define de tal forma que este objeto de acá es la probabilidad de que la variable x caiga entre x chiquita y x más diferencial de x, y la variable y caiga entre y chiquita e y más diferencial de y. Bueno, esto algo que supongo que todos lo tienen muy claro y no hace falta entrar en más detalle. Bueno, entonces, un tema que, digamos, muchos problemas de la guía tienen, o sea, muchos problemas de la guía son básicamente el problema que les voy a enunciar ahora, que es que yo tengo una colección de variables aleatorias, estas x1 hasta xn, con una distribución, con una densidad de probabilidad conjunta, es decir, conozco la densidad de probabilidad asociada a estas n variables. Y la pregunta que quiero responder es, dada una otra variable, que es una cierta función de estas n variables, ¿cuál es la densidad de probabilidad para esta nueva variable? Esta es una pregunta que se la van a encontrar en la mayoría de los problemas de la guía. Así que está bien que pongamos el foco en esta pregunta. Esteban ya habló de eso, pero me gustaría detenerme un poco más. Entonces vamos a primero estudiar el caso más simple, que es el caso en el que estas n variables, en realidad n es 1, así que solo tengo una variable, y simplemente quiero saber la densidad de probabilidad para otra variable. Vamos a suponer también que esta h, que en este caso es una función de una sola variable, vamos a suponer que es invertible, para hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, en este caso, claro, o sea, bueno, si llamamos g a la densidad de probabilidad para la variable y, entonces, claro, la g se define de tal forma que la probabilidad de que y caiga entre y chiquita e y más diferencial de y tiene que ser igual a la probabilidad de que la variable x caiga en el intervalo correspondiente. Entonces, acá hay un módulo porque la función h podría ser decreciente. Entonces, lo que tiene que haber acá es f en el punto que corresponde a y multiplicado por el ancho del intervalo correspondiente al intervalo por el que yo me estaba preguntando originalmente, el intervalo en y. Por eso tengo que poner este módulo, porque si la función h es decreciente, dx podría ser negativo. A mí lo que me interesa es el ancho del intervalo, que es el módulo de dx. Bueno, entonces, pues, sí, bueno, entonces esto es obvio, esta igualdad de acá es obvia. Así que la relación entre las dos distribuciones, en este caso, pues simplemente tacho los diferenciales y obtengo que la densidad para la variable y es la densidad para la variable x evaluada en el punto que corresponde a este punto de acá por el módulo de la derivada de x respecto a y. O, lo que es lo mismo, esto de acá.
No sé si hay alguna consulta sobre esto. Bueno, parece no haber consultas. Entonces vamos, bueno, aquí hay un ejemplo, no creo que les haga falta, pero por las dudas, por ejemplo, en el caso en el que la variable i es x al cubo, bueno, pues vamos a esta fórmula y tenemos que la densidad de probabilidad para i va a ser la de x, que es i a la 1/3, dividido la derivada de esta función, que es 3x², y como x es i a la 1/3, queda esta expresión de acá. Bueno, eso sería un caso particular. Vamos a un caso más general, vamos al caso general, que es el caso general. Entonces, para ver el caso general, estudiamos primero qué pasa con la función de probabilidad acumulada para la variable i. Recordemos que tenemos n variables de las que conocemos la distribución de probabilidad conjunta para estas n variables. Queremos saber la distribución para i. Empezamos estudiando qué le pasa a la probabilidad acumulada. Entonces, la probabilidad acumulada evaluada en i es, por definición, la probabilidad de que i mayúscula tome un valor inferior a i. Y esto, por la definición de i, es esto mismo de acá. Es la probabilidad de que esta función de las x sea menor que i. Bueno, entonces, para calcular esta probabilidad, lo que tenemos que hacer es integrar la densidad de las x en todo el dominio de las x, pero, o sea, en la región del dominio de las x donde se cumple esta condición, ¿no? Tenemos que sumar, si se quiere, tenemos que sumar las probabilidades de todos los valores de las x donde se cumple la condición que estamos pidiendo. Es decir, tenemos que integrar a esta región de acá. Pero bueno, esta integral que estamos haciendo a una región en concreto la podemos reescribir como una integral sobre todo el dominio de valores de las x si metemos una función escalón de Heaviside. Esta función es la función que vale 1 cuando lo que hay adentro es positivo y vale 0 cuando lo que hay adentro es negativo. Entonces, si meto esta función θ de Heaviside, ya no hace falta que ponga esta condición. Puedo integrar sobre todo el dominio de valores de las x y esta θ de Heaviside se encarga de que solo contribuyan las x que cumplen la condición. Bueno, entonces, si ahora esta es una expresión para la función de probabilidad acumulada, si ahora yo no sé, o sea, para sacar la densidad de probabilidad, lo que tengo que hacer es derivar la función de probabilidad acumulada. No sé si todos tienen claro el hecho de que la derivada de la θ de Heaviside es la delta. Por favor, si alguno no lo tiene muy presente, que me avise y lo explico. Ah. Entonces, ¿todos tienen claro que la derivada de la θ de Heaviside es la delta? Sí, yo lo tengo claro, lo que no tengo presente es la demostración, pero lo he usado y está presente. Bien. Bueno, vamos a verlo un momento. Por las dudas, es muy sencillo en realidad, así que vamos a ver si lo puedo escribir acá. O sea, una forma sencilla de verlo. A ver. Una forma sencilla de verlo es la siguiente. Es darse cuenta de que a ver. ¿Puedo escribir?
Guillem, tenés seleccionado para hacer texto, ¿eh? Tenés que apretar ¿no? No, creo que tengo... Ah, ahora sí. Claro, ahora sí. Bien. No, pero igualmente no me escribe, no sé qué pasa. Por ahí el color está en blanco. Fíjate de Ah, cambiarlo por ahí. ¿dónde lo veo esto de color? Acá en Format. A ver, sí, es verdad, está en blanco. Bien. A ver ahora. No sé qué pasa. Bueno, no estoy pudiendo escribir. Si escribís en otro lado que no sea el cuadradito ese, A ver, puede ser. a ver si por ahí es eso. No. Guillem, si no te anda el lápiz de Zoom, puedes probar con el propio lápiz de la aplicación de PDF que estás usando, que es así como lo hacía mi Nini. Quizás te esté más cómodo. Sí, quizás En sí. la barra de herramientas arriba. Sí, sí, tienes razón. A ver. Pasa que esto es un poco pesado esta herramienta, pero bueno. Bueno, voy a hacer otra cosa, que es que... Bueno, no sé qué pasa. Bueno, no estoy pudiendo, entonces... bueno, lo dejaremos para otro día lo de escribir porque no estoy pudiendo. Bueno, entonces... o sea, lo voy a explicar con palabras así. A ver, o sea, el próximo día ya vamos a poder escribir, no sé qué pasó ahora, pero bueno, una forma sencilla de ver esto es que la función escalón, si la pueden escribir... A ver, voy a hacer un último intento. Probá esto una cosa. Anda al PDF, Sí, en la barra de arriba, o sea, sí, justo sí. abajo donde cerrás las pestañas, a la izquierda. Donde tenés los tres puntitos, abajo tenés una barra, abajo tenés otra, y hay un texto, un cuadrito punteado y un lápiz. Selecciona el primer lápiz. No, el primero no, el segundo. El segundo no te deja trazo libre. Tiene que ser el segundo. Ese. Ah, ahí me dejan los dos trazo libre. No sé cómo, ¿no? Ah, sí, yo con el primero siempre tengo problemas. Bueno, pero sí, es verdad, el segundo es pluma directamente, así que es más cómodo, inclusive queda mejor. Ahora sí, ahora voy a poder. ¿Ese? Sí. Y probá a dibujar directamente con el mouse arriba de la hoja. No vas a poder dibujar arriba del cuadradito, claro. pero bueno. No puedo dibujar arriba, bien. Bueno, entonces... Bueno, porque tengo en blanco también. El color está en blanco, sí. A ver ahora. Bueno. Bueno, tampoco puedo. Sí, ahí no sé qué decirte. A mí me funciona, qué raro. No sé qué está pasando. Y si no, Guillem, con otra aplicación tipo Paint. Sí, no, yo quería usar el pizarrón, pero el pizarrón de Zoom. Ahora, bueno, ahora sí que pude compartir el pizarrón. Bueno, ahora sí. A ver si ahora me deja. No, tampoco. Tengo un problema con la... Debe ser un problema con la tableta. Prueba con el mouse.
Sí, haciendo clic con el mouse fino, a ver si es el clic de la tableta. bueno, lo hago con el mouse, Claro. otro día lo haré con la tableta. La tita, bueno, esto se escribe muy mal, pero bueno. La tita de Heaviside la puedo escribir así. Integral entre menos infinito y x de i de la delta de i. ¿Por qué es así esto? Porque fíjense que cuando x es negativo, estoy integrando la delta en un intervalo que no incluye el origen. Entonces, cuando hago esta integral, da 0. Mientras que cuando x es positivo, estoy integrando la delta en un intervalo que sí incluye el origen, y eso da 1. Así que esta es una forma de escribir la tita de Heaviside. Entonces, claro, o sea, si derivo respecto a x, lo que obtengo es la delta de x. Era muy sencillo y tuve que dedicar mucho rato a esto, no sé qué pasó con la tableta, lo vamos a arreglar para el próximo día. Bueno, entonces, volvamos a donde estábamos. Así que, bueno, teníamos que la distribución de probabilidad acumulada para la variable i es esta cosa de acá, es la integral de la f a todo el dominio multiplicada por una tita. Y entonces, bueno, pues derivando esto, o sea, recordando que la densidad de probabilidad es la derivada de la probabilidad acumulada, pues obtenemos que la densidad de probabilidad es esta expresión de acá, que es una cosa que ya les mostró Esteban. Bueno, a partir de esta expresión podemos recuperar lo que vimos más arriba, podemos recuperar esta de acá. O sea, pensemos, o sea, lo que hay que usar es esta propiedad de la delta. La composición de la delta con una función es esto de acá. Es decir, la delta de una función, si la función es invertible, es igual a la delta de x menos el cero de la función dividido por el módulo de la derivada de la función en ese cero. Bueno, pues entonces aplicamos esta fórmula al caso n igual a 1. Bueno, o sea, aplicando esta fórmula al caso de la función f de x igual a i menos h de x, tenemos que esta delta va a ser la delta de x menos x0, donde x0 es el punto donde se anula esto, es decir, el valor de x donde, o sea, el valor de x que cumple que h de x0 es i, dividido por la derivada de esta función respecto a x, módulo, en x0, que es el módulo de h'. Bueno, entonces ponemos n igual a 1 acá y reemplazamos este resultado y obtenemos que la g de i con n igual a 1 va a ser la integral de f con la delta de i menos h de x. Reemplazando esta expresión, esto se convierte en esto de acá. Es decir, que la g de i, bueno, integro esto en todo x, solo me sobrevive x0, obtengo este resultado, que es lo mismo que habíamos obtenido previamente. Obtenido que la g de i era esto, donde la x era la x que le correspondía a la i. Ahora, esta x0 es lo mismo, es la x que le corresponde a esa i. Bueno, esto es en general, pero vamos a ver un ejemplo importante que aparece varias veces en la guía, que es el caso en el que la nueva variable es la suma de todas las viejas variables. Y además, la probabilidad conjunta para esas n variables, o sea que esas n variables son independientes entre sí, es decir que la distribución conjunta es el producto de las distribuciones de cada variable. Bueno, en ese caso, esta fórmula de acá, esta fórmula, en ese caso, se convierte en esta. Simplemente reemplacé esta f por el producto de las f's de cada variable. Y reemplacé esta h por la suma de las x, que es la variable que estamos considerando ahora. Bueno, para esto en principio para calcular esto, o sea, ustedes en algún problema de la guía van a tener que calcular esta integral.
Bueno, para calcular esta integral lo que es útil es usar la transformada de Fourier. Entonces, recordemos un momento qué es la transformada de Fourier de una función f. Bueno, tengo una función f de x. Su transformada de Fourier se define así, como todos saben. O sea, integro en x. Bueno, hay varias convenciones para la transformada. Usemos esta. Entonces, como saben, la transformada de Fourier es invertible, es decir, si yo conozco la transformada, a partir de la transformada puedo recuperar cuál es la función original y la fórmula para recuperarla es esta. Es decir, en lugar de integrar en x, integro en k dividido 2pi y lo que meto acá es la transformada y el signo del exponente es el contrario. Bueno, a partir de esta fórmula, de la definición de la transformada de Fourier de una función, podemos calcular la transformada de Fourier de la delta. La transformada de Fourier de la delta, bueno, va a ser, aplicando esta definición, pues va a ser la integral de la delta pesada con la exponencial negativa. Bueno, y esto, como todos sabemos, esta integral es igual al valor de esta función en x igual a 0 y esta función en x igual a 0 es 1. Así que la transformada de Fourier de la delta de Dirac es 1. Y bueno, usando este resultado para la transformada de Fourier de la delta de Dirac, metiéndolo acá dentro, obtenemos una expresión de la delta de Dirac como una integral de Fourier, que es esta, que ya Esteban ya también se la mostró. Bueno, usando esta expresión para la delta de Dirac como integral de Fourier, esta expresión la podemos meter acá dentro. Esto es una delta de una variable y esa variable es todo esto que hay acá dentro. Pues esta delta la puedo escribir como una integral de k sobre 2pi de e a la i k por todo esto que hay acá dentro. Vamos a hacer eso. Hacemos eso. Bueno, y nos queda esto de acá. O sea, en esta ecuación simplemente reemplazo esta delta por esta expresión de acá. Es decir, reemplazo esta delta como una integral en k sobre 2pi, e a la i k, todo lo que hay adentro, que es esto. Bueno, y ahora esta parte, la e a la i k i, sale fuera de la integral en las x, así que la puedo poner acá al lado de la integral en k. Y todo lo demás que me queda, fíjense que lo puedo escribir como un producto de integrales. O sea, acá tengo la integral en x1 de f de x1 por e a la i k, e a la menos i k x1, por la integral en x2 de f2 de x2 por e a la menos i k x2, etc. Esto factoriza la integral que me queda cuando saco esta parte de acá y la pongo acá al lado. Factoriza como un producto de integrales en una variable. Esas integrales no son otra cosa que las transformadas de Fourier de las distintas f's. Así que lo que obtenemos es que en este caso, en que las n variables son independientes entre sí y la variable que me interesa es la suma, entonces la densidad de probabilidad para esta variable es la antitransformada del producto de las transformadas de las densidades de cada una de las variables. O dicho de otra forma, la transformada de la densidad para la suma de las variables es el producto de las transformadas para cada una de las variables. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Eso está relacionado con la convolución, claro, sí, porque estamos... a ver... ¿Hay alguna relación con la convolución? Ajá.
Sí, después sí. Seguramente tiene pinta de que esté relacionado con una convolución porque acá estás haciendo algo parecido a una convolución. Aunque no es exactamente eso, pero es probable que se pueda decir de forma más concreta que hay una relación con la convolución. Sí. Bueno, bueno, ese es un resultado. A ver, no, tranquilo, tranquilo. Este es un resultado que les va a ser útil para resolver algunos problemas de la guía. O sea, cuando tengo variables independientes entre sí y lo que me interesa es una distribución, lo que estoy buscando es la distribución para la suma de esas variables, entonces la transformada de esa distribución es el producto de las transformadas de las distribuciones de cada una de las variables. Bueno, eso es todo respecto a este tema de relación entre variables. Vamos a hablar un poco ahora de función generatriz, que es una cosa de la que también hablaron con Esteban. O sea, tenemos una variable x con una densidad de probabilidad f. Entonces, se define la función generatriz. En realidad, a esta función se llama la función generatriz de momentos, como esta función z, que es una función de una variable compleja y que se define de esta forma. Z de z es el valor medio de e a la z de x. O escrito más explícitamente, es esta integral de acá. Bueno, a esta función se le llama función generatriz de momentos, porque si yo ahora derivo, por ejemplo, si derivo respecto a z y evalúo, si derivo respecto a z me aparece un x, o sea, un valor medio de x por e a la z por x. Pero si evalúo en z igual a 0, me queda solo el valor medio de x. Si derivo en lugar de una sola vez, derivo dos veces, me aparece un x al cuadrado, y si evalúo en z igual a 0, esto termina siendo igual al valor medio de x al cuadrado. En general, lo que pasa con esta función es que si la derivo n veces respecto a su variable z y evalúo z igual a 0, lo que obtengo es el valor medio de x a la n, y esto es lo que se llama los momentos de la distribución. Por eso a esta z se le llama la función generatriz de momentos. Bueno, conocer la función generatriz es lo mismo que conocer la densidad de probabilidad, porque si yo agarro la función generatriz definida acá y la evalúo en z igual a menos ik, lo que obtengo, tal como les contó Esteban, es la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad. Si yo pongo z igual a menos ik, lo que obtengo acá es la transformada de Fourier de f. Como yo sé que la transformada de Fourier es invertible, si conozco z, la función generatriz, en particular sé cuál es su valor en menos ik, factor k, y por lo tanto conozco la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad. Invirtiendo esa transformada, puedo recuperar la densidad de probabilidad. Así que conocer la función generatriz de momentos es lo mismo que conocer la densidad de probabilidad. Bueno, el logaritmo de la función generatriz de momentos, esta W, es lo que se llama la función generatriz de cumulantes. Y bueno, los cumulantes se definen básicamente como las derivadas en el origen de esta W. Y bueno, cuando uno calcula estas derivadas, obtiene polinomios de los momentos. Así que los cumulantes son ciertos polinomios de los momentos. Bueno, entonces, un par de ejemplos importantes de función generatriz, que van a ser importantes porque vamos a discutir un poquito algo que hablarán con Esteban, que es el teorema, o sea, la ley de grandes números y el teorema central del límite. Para discutir eso va a ser importante que veamos un par de ejemplos de funciones generatriz. Entonces, un ejemplo es el caso en que la distribución, la densidad de probabilidad, es una delta centrada en algún valor mu. En ese caso es inmediato averiguar cuál es la función generatriz, porque bueno, simplemente meto una delta acá adentro y lo que obtengo es esto evaluado en mu. Así que la función generatriz es e a la z mu y por lo tanto la función generatriz de cumulantes es z mu. Este es un caso muy sencillo. Otro caso sencillo, pero no es tan inmediato,
es el caso en el que la distribución es gaussiana. En ese caso, bueno, supongo que todos ven que es fácil hacer la cuenta, es reemplazar esto acá adentro, es una integral que se puede hacer, hay que completar cuadrados, es una integral que se puede hacer, incluso si a alguno no se le ocurre cómo hacerla, es una integral que está en todas partes. Bueno, uno hace esta cuenta y obtiene este resultado para la función generatriz. Sacando el logaritmo, obtiene este resultado para la función generatriz de momentos. Fíjense que, claro, la gaussiana, si yo agarro una gaussiana y tomo el límite cuando la anchura de la gaussiana, que es sigma, tiende a 0, eso se convierte en la delta. Y esto lo vemos acá, porque si yo agarro sigma y lo hago tender a 0, la función generatriz de cumulante se convierte en z mu, que es la misma que correspondía a la delta. Bueno, esos son dos ejemplos de función generatriz que van a ser importantes dentro de un momento. Y ahora también dos propiedades que también son importantes para discutir la ley de grandes números y el teorema central del límite. Las propiedades son las siguientes. La primera es la siguiente. Imagínense que tenemos dos variables, x e y, que son independientes. Y, bueno, digamos que x tiene distribución fx e y tiene distribución fi. Entonces, la función generatriz de la suma de las dos variables es muy fácil de calcular en este caso, porque, bueno, la función generatriz de la suma, por definición, va a ser el valor medio de esta exponencial, y por definición del valor medio, esto es esta integral de acá, donde estamos usando que la densidad de probabilidad para x e y es el producto, porque estamos asumiendo que x e y son independientes. Y bueno, esta integral doble factoriza en el producto de dos integrales simples, es decir, que esta integral es el producto de la integral en x de la f de x por e a la z de x, por un lado, y por otro lado, la misma integral en y, así que esto es el producto de valores medios. Y cada uno de estos valores medios es la función generatriz de su variable correspondiente. Así que llegamos a este resultado, que cuando dos variables son independientes, la función generatriz de la suma es el producto de funciones generatriz. Y fíjense que este resultado, si ponemos acá z igual a menos ik, es lo mismo que acabamos de ver hace un momento. Es lo mismo que este de acá. Porque la función generatriz evaluada en menos ik es la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad. Entonces, si pongo z igual a menos ik, esta ecuación me está diciendo que la transformada de Fourier de la densidad para la suma es el producto de las transformadas de Fourier de las densidades de cada una de las variables, que es lo mismo que hemos obtenido acá. Así que esto, bueno, es algo que no es nuevo, que acá hemos visto hace un momento. Y la otra propiedad que va a ser importante para el teorema central del límite y la ley de grandes números es la siguiente. Bueno, o sea, si teníamos este resultado para la función generatriz, esto se traduce como la de cumulantes es el logaritmo, se traduce en esto, que la función generatriz de cumulantes para la suma de dos variables independientes es la suma de funciones generatrices de cada variable. Bueno, otra propiedad muy sencilla es qué pasa si yo tengo una variable x y me interesa saber cuál es la función generatriz de lambda por x, donde lambda es algún número. Bueno, pues uso la definición de función generatriz y veo que esta lambda que yo estaba asociada a mi variable la puedo asociar a la z. Es decir, que puedo pensar este valor medio también es la función generatriz de la variable x, pero ya no evaluada en z, sino en lambda por z. Así que otra propiedad de la función generatriz entonces es esta que, o sea, para la z es esta y para la w es la misma. O sea, sacando log de esta ecuación, vemos que la función generatriz de cumulantes de lambda x evaluado en z es la de x, pero evaluado en lambda z. Son dos propiedades que son sencillísimas, pero que son muy útiles para entender estos dos teoremas que vamos a discutir ahora, que es la ley de grandes números y el teorema central del límite.
Entonces, bueno, o sea, lo que vamos a hacer es charlar estos dos teoremas, demostrarlos, que es una cosa que está en el libro de Esteban y es una cosa que Esteban contó un poco por encima en su clase. Demostrarlos en un caso particular y después vamos a mencionar un poco qué pasa en el caso general. El caso particular es el siguiente. Vamos a pensar un experimento donde un cierto evento E ocurre con una cierta probabilidad P. Por ejemplo, podemos pensar en el experimento de lanzar una moneda y el evento E podría ser que salga cara. Entonces la probabilidad P, si la moneda no está trucada, sería un medio. O sea, consideramos un experimento donde un cierto evento ocurre con probabilidad P y consideramos la variable aleatoria que vale 1 si el evento E ocurre y 0 si E no ocurre. O sea, en el caso de la moneda, nuestra variable va a ser 1 si sale cara y 0 si sale cruz. Entonces, si tenemos esta variable, es muy fácil calcular cuál es la función generatriz para esta variable. Vamos a hacerlo. La función generatriz para esta variable, ¿qué es? Bueno, se define de esta forma. Y bueno, ¿y qué es este valor medio? Va a ser la probabilidad de que ocurra E, que es P, multiplicada por lo que vale esta cosa de acá cuando ocurre E, que es E a la z por 1, es decir, E a la z. Más la probabilidad de que no ocurra E, que es 1 menos P, multiplicado por lo que vale esto de acá cuando no ocurre E, que es E a la z por 0, que es 1. Así que la función, o sea, la función generatriz para esta variable es esto de acá, así de simple. Bueno, y la de acumulantes es simplemente el logaritmo. Bueno, ahora supongamos que lo que hacemos es repetir este experimento. Vamos a considerar un experimento donde un cierto evento ocurre con una cierta probabilidad, por ejemplo, de tirar una moneda, pues ahora repitamos el experimento n veces. Y entonces llamemos xi a esta variable que acabamos de definir correspondiente a la iésima repetición del experimento. Es decir, vamos a decir que xi es 1 si el evento E ocurre en la iésima repetición y 0 si el evento E no ocurre en la iésima repetición. Por ejemplo, en el caso de la moneda, lanzamos la moneda n veces, xi vale 1 si sale cara la iésima vez que tiramos la moneda y vale 0 si la iésima vez que tiramos la moneda sale cruz. Entonces, con estas variables, es claro, espero, que la suma de todas estas variables va a ser el número de veces que ocurre el evento E. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, si la suma de todas estas variables va a ser el número de veces que ocurre el evento E. El promedio de estas variables, es decir, la suma dividido n, va a ser lo que se llama la frecuencia relativa con la que ocurre el evento E. Es decir, el número de veces que ocurre el evento E dividido por el número de veces que repetimos el experimento. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser encontrar cuál es la función generatriz para esta variable. Es decir, para el promedio de las n variables xy. Y esto es muy fácil usando este resultado que acabamos de ver y las propiedades, esta propiedad y la anterior que acabamos de charlar. Bueno, veámoslo. La función generatriz para esta variable s, o sea, esta s es este promedio de las variables, o si se quiere, es la frecuencia relativa con la que ocurre el evento E. Bueno, pues la función generatriz, como s se define de esta forma, pues es esto mismo de acá. Simplemente reemplacé lo que es s. Y ahora, usando esta propiedad, puedo pasar esta n, que estaba dividiendo acá, digamos, en el subíndice de la función, la puedo pasar adentro del argumento. Así que es
la W de la suma, pero evaluada en z sobre n. Y ahora, asumimos que las n repeticiones del experimento son independientes, es decir, que el resultado de una repetición no afecta al resultado de las repeticiones siguientes. Entonces, estas n variables son independientes. Puedo aplicar este resultado, que es que la función generatriz de la suma es la suma de funciones generatrices. Así que esta W de acá es una suma de Ws. Pero bueno, como las nxis son la misma variable, tienen la misma función generatriz, así que lo que voy a obtener va a ser simplemente n veces esta función generatriz de acá. Evaluada en z sobre n porque, bueno, debido al paso anterior que dimos. Bueno, ahora usamos el resultado que obtuvimos y obtenemos que la función generatriz para la frecuencia relativa es esto. Bueno, y ahora la ley de grandes números y el teorema central del límite de lo que se ocupan es de qué ocurre cuando el número de repeticiones es muy grande. Entonces vamos a suponer que el número de repeticiones es muy grande. Bueno, entonces, si el número de repeticiones es muy grande, este exponente que tengo acá es muy chico. Entonces puedo expandir Taylor, esta exponencial, la expando Taylor y obtengo esto, que es la expansión a primer orden. Bueno, reemplazo esto acá adentro y vemos que tengo un P, el P por 1 se me va con esta P de acá, así que me queda este 1 más P por este Z sobre N. Así que obtengo este resultado para la función generatriz aplicando esta aproximación. Y bueno, de vuelta, tengo un logaritmo de 1 más algo muy chico, porque estoy asumiendo que n es muy grande. Puedo aproximar este logaritmo por esto que hay acá. Así que, bueno, y teniendo en cuenta que hay una n acá afuera, me queda p por z. Bueno, esta función generatriz es exactamente la misma que habíamos obtenido previamente para la delta. Recordemos que cuando la densidad de probabilidad era una delta centrada en mu, la función generatriz es z por mu. Acá hemos obtenido una función generatriz que es z por p. Así que, dado que la función generatriz está unívocamente relacionada con la densidad de probabilidad, eso significa que en el límite, cuando n es muy grande, la densidad de probabilidad para la frecuencia relativa es una delta centrada en la probabilidad de ese evento. Bueno, esto es la ley de grandes números. O sea, dicho de otra forma, cuando yo repito muchas veces, si yo repito muchas veces un experimento, la frecuencia relativa con la que ocurre un cierto evento E, puedo estar seguro de que esa frecuencia relativa va a ser igual a la probabilidad del evento E. No sé si hay consultas, si se entendió, si fui demasiado rápido o demasiado lento. Guille, acá entiendo el resultado. Es como que se hace una especie de, digamos, de estadística sobre un experimento que se tiene una probabilidad, ¿no? ¿O estoy equivocado en eso? ¿Entendés lo que digo? Como, O sea, yo tengo un experimento donde un cierto evento tiene asignada una probabilidad y ahora lo que estoy haciendo es estudiar una variable aleatoria que está asociada a repetir muchas veces ese experimento, n veces, y esa variable es la frecuencia con la que ocurre ese evento. entiendo bien, y esa probabilidad de entrada que suponemos de un medio de la moneda Sí. es como un supuesto también de que eso se da cuando el número de repeticiones tiende a infinito también. Bueno, ok, o sea, creo que entiendo tu pregunta. Es una cosa que quería comentar. O sea,
tu pregunta va un poco orientada a decir que esto parecería ser como una especie de cosa circular. ¿Puede ser? Sí, vi que en el apunte en el libro de Calceta está mencionado eso. No sabía que tenía que ver con esto, pero sé que él lo menciona en algún momento, ¿viste? Sí. Bueno, o sea, a ver si te voy a decir una cosa que a ver, espero que sirva como respuesta a lo que preguntas, y si no, sigamos. Que es que, o sea, este resultado lo que me está diciendo es que si yo repito, o sea, me está diciendo que la probabilidad del evento, a ver, lo que me está diciendo es que si yo repito muchas veces un experimento, la frecuencia relativa con la que va a ocurrir un cierto evento, puedo estar seguro que va a ser igual a la probabilidad de ese evento. Eso parece decirme que la interpretación correcta de la probabilidad es la frecuentista. Parecería estar diciéndome esto, que la forma correcta de asignar probabilidades es con, con las frecuencias. Es decir, que la probabilidad de un evento debería ser la frecuencia con la que ese evento ocurre cuando el número de repeticiones es muy grande. En realidad, esto no es exactamente así. O sea, esto si fuera así sería un poco turbio porque de entrada nadie nos dijo cómo tenemos que asignar probabilidades. O sea, las probabilidades tenemos, o sea, lo único que nos dicen los axiomas de la probabilidad es que, bueno, las probabilidades tienen que sumar 1, tienen que ser positivas y ya está, básicamente. Que probabilidades de eventos disjuntos tiene que ser la suma de las probabilidades de cada uno. O sea, que la probabilidad de que ocurra un evento u otro, si no pueden ocurrir a la vez, es la suma. Creo que con esto estaríamos. Bueno, o sea, los axiomas de la probabilidad no me dicen cómo yo tengo que asignar probabilidades a los distintos eventos. Me ponen reglas sobre cómo tiene que ser la asignación, pero si yo respeto esas reglas, tengo libertad de asignar probabilidades. Por ejemplo, en el caso de la moneda, yo en principio podría declarar, porque me da la gana, que la probabilidad de que salga cara es 3/4 y la de que salga cruz es 1/4. Tengo derecho a afirmar eso, incluso aunque la moneda no esté trucada, simplemente porque es una cuestión de... yo decidí asignar probabilidades de esta forma, decidí asignar probabilidades en base a lo que yo subjetivamente considero. Le tengo más fe al resultado cara que al resultado cruz, así que decido asignarle probabilidad 3/4 a la cara y 1/4 a cruz. Perdón, esa probabilidad que asignás ahí, 3/4 y 1/4, ¿es bayesiana, digamos? Sí, sería una noción bayesiana de probabilidad. O sea, los axiomas de la Ok, probabilidad no me prohíben, o sea, el teorema, la ley de grandes números, no asume una interpretación de la probabilidad, no asume nada. Yo puedo usar la interpretación que yo quiera para la probabilidad. Entonces, este resultado entonces parecería estar un poco en contradicción con esta otra interpretación de la probabilidad. O sea, parecería que me está prohibiendo que yo le asigne probabilidad 3/4 a cara y 1/4 a cruz si la moneda no está trucada. Pero en realidad no me lo está prohibiendo. O sea, no me lo está prohibiendo porque en realidad no me está diciendo, este resultado, no me está diciendo que cuando yo repita muchas veces el experimento, la frecuencia relativa con la que va a ocurrir el evento E va a ser P. No me está diciendo eso. Lo que me está diciendo es que de acuerdo con mi forma de asignar probabilidades, después de repetir muchas veces el experimento, la frecuencia va a ser P con probabilidad 1 de acuerdo con mi forma de asignar probabilidades. Es decir, que la ley de grandes números me está diciendo que yo puedo elegir la forma que yo quiera para asignar probabilidades a los distintos eventos, pero una vez elegí esa forma, de acuerdo con las mismas reglas de la probabilidad, yo debería estar 100% seguro de que la frecuencia con la que va a ocurrir ese evento después de repetir muchas veces el experimento va a ser P. No sé si eso se entiende lo que expliqué y no sé si responde a la pregunta que me hiciste. Sí, se entiende muy bien. Es muy complejo también, pero digo, cerrar todo, pero se entiende muy bien, sí.
A ver, Facundo dice que parece más una cuestión de consistencia interna. Si quieres elaborar un poco más lo que quieres decir. Claro, sí. Hola, Sí, adelante, adelante. perdón. No, decía que me da como esa sensación de que es más como una cuestión de consistencia, de que podés usar cualquiera de las dos interpretaciones y más o menos como que confluyen en este resultado, ¿no? Como que uno puede arrancar full bayesiano y si definiste bien la P con algo que se condice con la realidad, vas a llegar a un resultado como consistente con lo frecuentista. Esa es como por eso hablo de como más de consistencia Claro, lo que que de te veracidad, no sé. quiero decir es que incluso si tú decidiste definir la P de una forma que no tiene nada que ver con la realidad, si tú decidiste definir P de una forma completamente loca, siempre y cuando respetes las reglas de cómo, o sea, las reglas que debe cumplir la asignación de probabilidades, o sea, este teorema, la ley de grandes números, abarca también este caso. O sea, no estás obligado a asignar probabilidades de una forma razonable. Puedes asignar probabilidades de una forma completamente irracional y este resultado sigue siendo verdad. Lo que en ese caso este resultado está diciendo es que de acuerdo con tu asignación de probabilidades, tienes que estar seguro que por ejemplo, o sea, si yo decidí asignar probabilidad 3/4 a que salga cara, este resultado lo que me está diciendo es que de acuerdo con las reglas de la probabilidad, yo debería estar seguro, por consistencia, bueno, quizás esto es lo que estás diciendo tú, por consistencia, por lógica, debería estar seguro de que cuando repita muchas veces el experimento de lanzar la moneda, 3/4 partes de las veces va a salir cara. O sea, la ley de grandes números no me dice que, que hay una sola forma consistente de asignar probabilidades. O sea, parecería decir eso, pero no me lo está diciendo. Bueno, pero eso no Claro, es tiene... como que te da la razón te da siempre la razón a vos. Pero bueno, uno lo puede usar como para cotejar con Exactamente. la realidad. Sí. Claro, si repites muchas veces y ves que no se parece en nada la frecuencia con la probabilidad que asignaste, pues quizá mejor que corrijas tu asignación de probabilidades. Bueno, entonces, genial, Facundo. Bueno, entonces, esa es la ley de grandes números y acá les mostré un ejemplo en el caso este de la moneda. Lo que representamos acá es, o sea, lo que hicimos acá es lo siguiente. Simulamos el experimento de lanzar la moneda n veces en la compu y calculamos la frecuencia con la que... ¿Sí? Adelante. Me parece que alguien tenía una pregunta. Bien, no importa. Bueno, entonces, lo que representamos acá es lo siguiente. Simulamos el experimento de lanzar n veces la moneda y lo que hacemos es calcular la frecuencia con la que sale cara y guardamos este resultado y después repetimos la secuencia muchas veces. Es decir, repetimos muchas veces la secuencia de lanzar la moneda n veces. Entonces, para cada repetición de la secuencia, guardamos la frecuencia con la que salió cara y entonces podemos hacernos un histograma, que lo que dice es, por ejemplo, cada valor, o sea, para cada valor de la frecuencia, cuántas veces ocurrió, cuántas veces ocurrió después de repetir muchas veces la secuencia. Bueno, esto me da una idea de la probabilidad de que ocurra ese valor de la frecuencia. Bueno, hicimos esto primero para n igual a 10 y vemos que, bueno, si repetimos
10 veces el experimento, la frecuencia con la que sale cara, bueno, tiene una cierta dispersión. La más probable es 1/2, pero hay una dispersión. Hay una probabilidad apreciable de que la frecuencia que yo obtenga no sea 1/2, sino sea algo mucho más chico o bastante más grande. Pero bueno, cuando paso de n igual a 10 a n igual a 100, la distribución se estrecha, n igual a 1000 todavía más, n igual a 10.000 todavía más. Así que esto es un ejemplo de la ley de grandes números. La frecuencia con la que sale cara tiene una distribución de probabilidad que se estrecha mucho alrededor de la probabilidad de que salga cara, que es 1/2, después si el número de repeticiones del experimento es muy grande. Bueno, esto es todo respecto a la ley de grandes números. Y después para el teorema central del límite es lo mismo. O sea, hay que volver a este resultado, a la función generatriz para la frecuencia relativa, y simplemente en lugar de quedarse al orden más bajo en 1 sobre n, ir un orden más allá. Vamos a un orden más allá, entonces la exponencial ya no la escribimos como 1 más z sobre n, sino que vamos un orden más allá. Y entonces la función generatriz nos queda como un log de una cosa que es cuadrática en 1 sobre n, y este log también lo expandimos yendo un orden más allá. Cuando hacemos eso, obtenemos este resultado para la función generatriz, que si nos acordamos de cuál era la función generatriz de una gaussiana, vemos que esto es la función generatriz de una gaussiana. O sea, vamos atrás un momento. La de la gaussiana centrada en mu y con anchura sigma era z mu más 1/2 z cuadrado sigma cuadrado. Venimos acá y vemos que efectivamente es la función generatriz es z por algo más 1/2 z cuadrado por algo. Así que esto es una gaussiana centrada en P y con una anchura, o sea, con sigma cuadrado igual a esto de acá, P por lo menos P sobre N, es decir, una anchura sigma, que es la raíz de eso. Raíz de P por lo menos P sobre N. Bueno, así que si yo estoy dispuesto a ser un poco más preciso e ir un orden más, o sea, y no quedarme al orden más bajo en una expansión en potencias de 1 sobre n, entonces lo que veo es que la distribución que describe la frecuencia relativa ya no es una delta, sino que es una gaussiana centrada en P, igual que esa delta, con una anchura que es muy chica porque n es muy grande. Y bueno, es una gaussiana. Esto es el teorema central del límite. Y bueno, acá hemos hecho lo mismo que en la figura anterior, es decir, bueno, la misma historia. O sea, simulamos una secuencia de n repeticiones del experimento de tirar la moneda, guardamos el valor de la frecuencia relativa con la que sale cara y repetimos esto muchas veces y tenemos un histograma. Hacemos lo mismo que antes, pero ahora cuando vamos aumentando el número de repeticiones, en lugar de preservar la misma escala todo el rato, vamos ampliando la escala, porque lo que nos interesa es ver cuál es la forma del histograma a medida que vamos aumentando n. Y lo que hacemos es comparar el histograma con bueno, perdón, ok, perdón chicos. Se me cortó, si me pueden decir dónde me quedé. Estabas haciendo la comparación entre el histograma, empezando a hablar de la comparación entre el histograma y la gaussiana. Ok. Bueno, entonces, o sea, hacemos la misma experiencia que antes, de repetir muchas veces la secuencia de lanzar la moneda n veces y guardar la frecuencia relativa con la que sale cara. Lo mismo que antes, pero ahora lo que hacemos
es a medida que aumentamos el número de repeticiones que aparecen en la secuencia, o sea, el número de veces que lanzamos la moneda en una secuencia, esta n, vamos aumentando la escala porque queremos ver, estudiar la forma que tiene el histograma. Y queremos compararla con la gaussiana que predice el teorema central del límite. Bueno, y acá como ven, bueno, a medida que n aumenta, el histograma se va pareciendo cada vez más a esta gaussiana. Bueno, eso sería casi todo. Simplemente quería discutir un par de cositas muy breves. Primero, que estos resultados, lo que hemos mostrado acá, o sea, lo que hemos presentado en realidad es un caso particular de la ley de grandes números y el teorema central del límite. Un caso particular en el sentido de que hemos considerado una variable x muy particular, que es esta variable que toma valor 1 cuando un cierto evento ocurre y 0 si no ocurre. En realidad, los dos teoremas aplican a una variable x cualquiera. O sea, uno tiene una variable x cualquiera y el teorema central del límite de grandes números me hablan de la distribución del promedio de, bueno, de n variables idénticas e independientes entre sí. Entonces, para que veamos un poco cómo es la forma general, yo les pregunto, para el caso este de la variable, o sea, el caso que hemos estudiado nosotros, yo les pregunto, ¿cuál es el valor medio de x? O sea, el valor de expectación de x. Exactamente. El valor de P, ¿no? Exactamente. El valor de expectación de x es p, porque bueno, es como x vale 1 cuando ocurre e y 0 cuando no ocurre, pues bueno, el valor de expectación de x va a ser la probabilidad de que ocurra e, que es p, multiplicado por 1, más la probabilidad de que no ocurra multiplicado por 0. Así que da p. Bueno, lo que hemos visto en la ley de grandes números es que la distribución para el promedio de las n variables independientes e idénticamente distribuidas es una delta centrada en el valor de expectación. En este caso particular, bueno, pues la ley de grandes números en general es esto mismo, donde el valor de expectación ya no tiene por qué ser ninguna p, porque la variable x es una variable cualquiera. Entonces, la ley de grandes números en general nos dice que la frecuencia relativa, cuando n es muy grande, se distribuye como una delta centrada en el valor de expectación de la variable x. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la varianza, o cuál es la varianza de x en el caso que hemos estudiado? Tiene que estar relacionado con el segundo momento. Es p por 1 menos p porque, claro, como dice Facundo, es p por 1 menos p porque, claro, la varianza es el valor de expectación de x cuadrado menos el de x al cuadrado. El valor de expectación de x cuadrado, que es lo mismo que antes, es p por 1 al cuadrado, que es p, más 1 menos p por 0 al cuadrado. Así que el valor de expectación de x cuadrado es p. Y el valor de expectación de x también era p. Así que la varianza es p menos p cuadrado, que es este p por 1 menos p. Que es lo mismo que obtuvimos, o sea, la desviación típica sería la raíz de p por 1 menos p. Entonces, el teorema central del límite para una variable x cualquiera nos dice que el promedio de n variables independientes idénticamente distribuidas, cuando n es muy grande, se distribuye como una gaussiana con una sigma que es la sigma original dividida por la raíz del número de variables que uno tiene. Bueno, eso es todo así en cuanto a la generalización de, o sea, la formulación general de esos teoremas. Y ya por último, lo último que les quiero decir es, bueno, que en la guía tienen un problema donde tienen que hacer estos gráficos de acá. Y bueno, o sea, simplemente les quería mencionar, seguro que la gran mayoría de ustedes
ya lo saben perfectamente esto, pero les quería mencionar una cosa, que es que, o sea, en Python hay una función que te hace un histograma. Simplemente que la conozcan. Si alguno no la conoce, se lo digo para que la conozca. Y acá puse un ejemplo. O sea, acá puse un ejemplo de, tengo una lista de valores. Fíjense que acá 2 aparece una vez, el 4 aparece 2 veces, 5 una vez, el 6 aparece 2 veces. Bueno, pues hay una función de matplotlib que lo que hace es me plotea un histograma asociado a esa lista. Es decir, me plotea para cada valor que aparezca en esta lista cuántas veces apareció. Yo si corro esto, me aparece, a ver, me aparece este histograma. Es decir, el valor 2 efectivamente aparece una vez, el valor 4 aparece 2 veces, el 5 aparece una vez y el 6 vuelve a aparecer 2 veces. Bueno, a la función este histograma, si no le dicen nada, Python lo que va a hacer va a ser dividir el intervalo como más le plazca. O sea, va a hacer unas barras, o sea, las barras del histograma van a tener el ancho que Python decida. Ustedes pueden decirle el ancho que quieren. Por ejemplo, si queremos dividir el histograma, o sea, el intervalo 0,1, no el intervalo 0,1, sino el intervalo 0,10 en barras de ancho 1, le podemos decir a la función histograma esto, que los bins, le podemos dar una lista de bins, y la lista, o sea, el primer elemento de la lista es el extremo izquierdo del primer bin, el segundo elemento es el extremo derecho del primer bin e izquierdo del segundo bin, etc. Por ejemplo, si acá yo pongo range de 11, le estoy dando una lista que empieza en 0 y termina en 10 y va de 1 en 1. Así que lo que va a hacer va a ser dividirme el intervalo 0,10 en intervalitos de ancho 1. Entonces corro esto y me produce este histograma. Ahora acá las barras tienen ancho 1 y van, o sea, bueno, es eso. O sea, dividen el intervalo 0,10 en intervalos de ancho 1. Hay un pequeño problema que tienen que tener presente si quieren usar esta función, que es que a veces esto puede hacer alguna cosa rara. Por ejemplo, si ahora acá pongo esto, en lugar de poner, se divide todo por 10. Divido todo por 10 y acá digo, es decir, de 0 a 1,1 en saltos de punto 1. Esto en principio debería ser el mismo histograma que tengo acá, pero simplemente con el eje X rescalado de 0 a 1. Pero lo hago y me aparece un histograma distinto. Esto es porque pasa una cosa, que la forma como decidí dividir el intervalo es poco afortunada, porque justo los valores de la lista caen justo en los bordes de los bins. Los bins con esta, o sea, si yo pongo esto acá, los bordes de los bins están en 0, 0,1, 0,2, 0,3 y justo los elementos de mi lista caen justo sobre los bordes de los bins. Y entonces puede ser que Python, al redondear, hay un redondeo, o sea, siempre que uno trata con números reales, como estamos haciendo acá, hay un redondeo que va a ser seguro, puede ser que al hacer ese redondeo se equivoque y asigne un valor a un bin que no le toca. Entonces, para evitar este problema, lo que conviene es decirle a la función histograma que los bins, o sea, elegir los bins de tal forma que los bordes de los bins traten de no coincidir con los números que me aparecen en la lista. Por ejemplo, acá, si en lugar de empezar en 0, empiezo en menos punto, yo qué sé, 001 o 0001, que es prácticamente, o sea, si hago esto, entonces ahora sí que obtengo un buen histograma.
básicamente el dibujo es el mismo que, digamos, no se nota esto de que he empezado en menos algo y corrijo ese problema de redondeo. Bueno, ya está, no tengo nada más que decir. Ah, bueno, sí, para comparar con la gaussiana, conviene decirle a esta función esto, voy a escribir ahora, que es esto, density. Que cuando uno le dice esto, lo que hace es normalizar la altura de las barras de tal forma que el área del histograma sea 1. Entonces, esto es apropiado para comparar con la gaussiana, porque el área de la gaussiana es 1. Si uno hace esto, es el mismo histograma, solo que queda normalizado. Y bueno, ya está, no quería decir nada más. No sé si hay alguna consulta. Bueno, bien. Bueno, si no hay consultas, yo paro la grabación y si en algún momento alguien quiere consultar algo, pues